Aun cuando seas egresada de Harvard y tengas supuestamente conocimientos en economía, es evidente que defender a la 4T es una sinrazón. Mentiras, engaños, números falseados, que ante un doctor en economía reconocido en todo el mundo como el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, pues lo único que acabas haciendo es el ridículo, como aquí te lo va a demostrar Viri Ríos, enviada por la 4T para tratar de hacer quedar mal al doctor Zedillo, y quien acaba haciendo el ridículo es ella. Miren esta joya, una verdadera joya, no te la pierdas, vela de principio a final, porque esto es verdaderamente una joya de video. Checa. Nadie lo cuestionaría. Nadie diría que el Estado de Derecho ha mejorado. De hecho, probablemente ha empeorado. Pero en 4 años, México redujo la pobreza bastante. Sacó a 5 millones de la pobreza, más que en 20 años. Nuestra reducción de pobreza es la mayor del siglo. También hemos visto una reducción de la desigualdad. Esto no es solo de 4 años, sino de las últimas 2 décadas. ¿Cómo mejoró México la vida de la gente pese al problema legal? Bueno, primero quiero hacer una advertencia sobre lo que dijiste. La pobreza se redujo al inicio del siglo constantemente. No es cierto que lo de ahora, ojalá continúe, pasara antes. Y esto es un trabajo académico serio que se ha realizado. Creo que te refieres a los estudios recientes sobre pobreza. Y creo que es bueno mirar no solo la tasa de pobreza, que al fin y al cabo es el resultado de dividir 2 números, sino también los componentes de cómo se calcula el índice. Y tengo gran respeto por el trabajo de Coneval. Por suerte, es de las pocas instituciones respetadas por el gobierno actual. Pero creo que hay que responder 2 preguntas. Una es ¿qué factores impulsan esa mejora en la tasa de pobreza? Y hay que cuestionar si esos factores serán sostenibles y permanentes. Luego surgirán preguntas con consecuencias políticas. Oigo a amigos decir que se debe al aumento de ingresos por remesas de EU. La cuestión es si queremos depender de remesas para reducir la pobreza. Además, y esto es muy triste, hay que preguntarse si el hecho de que la pandemia afectó a las personas más pobres de México llevará a un menor índice de pobreza porque los pobres han fallecido. Las muertes afectan más a los pobres en México. Esta pregunta, lamentablemente, se basa en datos de Coneval. Tienen un subíndice que muestra que el acceso a salud de los pobres colapsó. La situación de los pobres empeoró en México. ¿Cierto? Así que, de nuevo, esto nos lleva a ser cautelosos. Les diría que no sean triunfalistas al respecto. Ojalá fuera un cambio permanente. Quisiera poder relacionarlo directamente con políticas, pero no puedo, no he investigado a fondo. Así que les advierto que sean cuidadosos, lamentablemente. Las escuelas en México están en problemas. Nuestra mejor escuela de ciencias sociales, CIDED, pública, está bajo ataque y destrucción por parte del gobierno. Quizás no queden investigadores en México para estudiar lo que realmente ocurre. Espero que algunos se queden o que otros centros académicos investiguen este tema. He analizado esta cuestión en mi investigación en México. Diría que hay 3 componentes principales en la reducción de la pobreza. Uno es efectivamente el que mencionaste sobre las remesas. Según mis cálculos, esto representa cerca del 8% de la reducción. Luego están los programas sociales, sobre todo las ayudas que han aumentado, incluso duplicado, con este gobierno. Es una política polémica, pues aunque se dupliquen,
El gasto total no difiere mucho del de 2016-2018. Entonces ha habido un cambio de dar servicios a dar dinero, lo que ha mejorado los ingresos y se refleja en las medidas de pobreza. Pero el componente más importante son los ingresos y cómo han subido los salarios. El salario mínimo en México de 1977 a 2014 cayó un 75%, al punto que en 2014 era imposible comprar la canasta básica con un trabajo de tiempo completo. En los últimos años, el salario mínimo se duplicó y parece ser uno de los principales motores en la reducción de la pobreza. Entonces, mi pregunta sería, hablando de ingresos, particularmente ingresos laborales, ¿qué creen que puede hacer México para mejorar el ingreso de sus trabajadores, sabiendo que, y quiero aclarar esto porque es un debate académico importante, sabiendo que la productividad laboral ha aumentado desde 1994 hasta hoy? No ha subido en los últimos 10 años, pero sí desde los 90. ¿Por qué crees que el trabajador no ha podido capturar los aumentos de productividad en la economía mexicana? Bueno, Vidi, odio enseñar a alguien de Harvard siendo de Yale, pero frenaré tu entusiasmo sobre el salario mínimo. Sería genial si lo aumentaran. Es bueno, pero no tan relevante, ya que el 60% de nuestra fuerza laboral está en el sector informal. El salario mínimo es relevante para el sector formal de la economía. No tan relevante, pues los salarios efectivos son múltiplos de referencia en el sector formal. Pero el problema es que casi el 60% de nuestra fuerza laboral está en el sector informal, donde la seguridad social es muy precaria, donde la ley no se aplica, donde la gente no suele pagar impuestos y demás, entre otras características. Así que cuidado con alardear del salario mínimo legal como impulsor. Creo que es más importante pensar en la productividad. Y la razón por la que la productividad laboral total ha tenido un desempeño tan malo en México y en otros países latinoamericanos tiene que ver con la segmentación que tenemos en el mercado laboral. Y lo que insinué en mis comentarios iniciales es que debemos abordar esa segmentación del mercado. Creo que debemos examinar las condiciones que causan esa segmentación y este resultado de baja productividad laboral y factorial. Y mi sugerencia, que no es mía originalmente, es más bien la de Santiago Levy, quien me ayudó con el programa Progresa, el de transferencias condicionadas, el primero en el mundo, y que, por cierto, contribuyó mucho a explicar la reducción de la pobreza a principios de siglo en México y no tenía objetivos clientelistas. Y eso ha sido bien estudiado en su universidad, en el MIT y otras. Bueno, Santiago ha dicho que debemos evolucionar hacia una seguridad social universal con todas sus implicaciones. No debería importar si eres trabajador de una pequeña empresa o de General Motors. Deberíamos tener seguridad social universal y tus beneficios deberían ser portables entre trabajos. Así lograremos un uso más eficiente de nuestro recurso clave, el capital humano. Pero esto implica grandes reformas que enfrentarán obstáculos políticos. Sugiero que es posible pensar en acuerdos para un contrato social en estos términos. Y amigos, esto es Hablando Claro. Yo soy Mark Staruselski. Nos vemos en la próxima.